Verónica tenía la mirada perdida en el plato de la cena enfriada. Hayden llegaba tarde otra vez y ella ni siquiera intentó llamarlo. Era inútil. Nicholas y Olivia ya habían cenado y se habían ido a sus habitaciones, pero ella se quedó sentada en la cocina, observando los fantasiosos dibujos que la lámpara de araña proyectaba sobre el mantel blanco como la nieve. El sonido de la llave girando en la cerradura llegó alrededor de las 11. Hayden entró, aflojándose la corbata, y pasó por delante de la cocina sin ni siquiera mirarla. «La cena está en la nevera», dijo Verónica. «No tengo hambre», se oyó desde el estudio. Verónica se levantó y siguió a su marido. En el estudio, Hayden ya se había servido un whisky y estaba hojeando unos papeles. «¿Podemos hablar? ¿Sobre qué?» Ni siquiera levantó la vista de los papeles. «De nosotros. Sobre lo que ha pasado en los últimos meses. Sobre los niños, después de todo. ¿Qué pasa con los niños? ¿Están bien?» «¿En serio?» Nicholas lleva 3 días sin salir de su habitación y Olivia llora por las noches. Hayden finalmente se apartó de los papeles. «Son adolescentes, es normal». «¿Normal? ¿Es normal que estés fuera las 24 horas del día? ¿Que no hablemos? ¿Que...?» «Ya basta». Hayden se levantó bruscamente. «Estoy trabajando, manteniéndote. ¿Qué más necesitas?» «Necesito un marido. Los niños necesitan un padre. ¿No crees que quieres demasiado? He mantenido a esta familia durante 15 años, mientras tú...» Hizo un gesto con la mano. «Mientras yo he estado, ¿qué? ¿Criado a nuestros hijos? ¿Mantenido la casa? ¿Te mantenía? Deja de ser tan dramática. Cualquier ama de llaves habría hecho un mejor trabajo». Verónica sintió que el suelo se iba bajo sus pies. 15 años de matrimonio en una sola frase. «Sabes, tienes razón. Cualquier ama de llaves lo habría hecho mejor. Voy a pedir el divorcio». Hayden sonrió. «¿En serio? ¿Cómo vas a vivir? ¿De qué?» «Eso ya no te concierne». Las semanas siguientes pasaron como un borrón. Reuniones con abogados, firma de documentos, división de bienes. Verónica insistió en que los niños se quedaran con ella en su casa. Era lo único que realmente importaba. Hayden había accedido con inesperada facilidad, dejándole además una asignación decente. Tal vez la culpa se había apoderado de ella después de todo. Nicholas reaccionó a la noticia del divorcio con silencio. Se encerró en su habitación con su ordenador y solo salió para comer. Olivia, por su parte, intentaba estar cerca de su madre en todo momento, como si temiera que ella también pudiera desaparecer. Hayden se mudó 15 días después de iniciarse el proceso de divorcio. Sus pertenencias cabían en unas pocas cajas, sorprendentemente pequeñas para alguien que había vivido aquí tantos años. Los niños observaron la carga desde el piso superior sin bajar a despedirse. Esa noche Verónica cenó con los niños por primera vez en mucho tiempo. Comieron pasta en silencio, evitando cuidadosamente mirar la silla vacía de la cabecera de la mesa. Después de cenar, Olivia abrazó a su madre y le susurró: «Todo va a salir bien, ¿verdad?». Verónica miró a su hija y luego a su hijo que, por primera vez en días, permanecía en la cocina más tiempo del necesario. Sus ojos leían la misma pregunta: «¿Y ahora qué?». «Por supuesto, cariño. Ahora las cosas serán diferentes». Esa noche Verónica no pudo dormir durante mucho tiempo. La casa parecía inusualmente silenciosa y vacía, a pesar de que Hayden no había estado aquí en meses. Estaba tumbada en el dormitorio que compartían, escuchando el tic-tac del reloj y pensando en que mañana empezaría una vida completamente nueva. ¿Cómo sería? Aterradora y emocionante al mismo tiempo. Por la mañana se despertó con el sonido de la puerta de entrada cerrándose de golpe. Nicholas había salido a correr. Aquel sonido sencillo y mundano la llenó de una determinación inesperada. La vida seguía, y ahora ella decidiría por sí misma qué tipo de vida quería ser. Una noche,
Verónica se dio cuenta de que llevaba el mismo traje casero desde hacía 3 días. Se detuvo frente al espejo del pasillo, mirando su reflejo, y no oyó inmediatamente el timbre de la puerta. En el umbral estaba Chloe con una bolsa de la compra. Llamé al timbre, varias veces, no contestaste. Verónica dejó entrar a su amiga en silencio. Chloe se dirigió directamente a la cocina y por el camino se fijó en el desorden del salón, algo poco habitual en la habitualmente pedante Verónica. ¿Dónde están los niños? Nicolás está en clase extra de matemáticas. Olivia está en la escuela de arte. Chloe empezó a guardar la compra y a encender la tetera. ¿Por qué no te cambias? Hoy tienes una reunión con el agente inmobiliario. ¿Qué reunión? Para alquilar la oficina. Lo hablamos ayer. Verónica frunció el ceño. No recordaba en absoluto la conversación de ayer. Los días se habían fundido en una masa gris, imposible de distinguir. Chloe colocó en silencio una taza de té delante de ella. Cancelaré la reunión. Siéntate y tómate un té. Luego puedes subir a darte una ducha. Verónica dio un sorbo a la bebida caliente. Se hizo el silencio en la cocina, solo roto por el tic-tac del reloj. Chloe no se apresuró a romper el silencio. Conocía a su amiga lo suficiente como para comprender que era más importante estar cerca de ella ahora. Se oyó un portazo. Olivia había vuelto. La chica se quedó inmóvil en el umbral de la cocina, evaluando la situación, y luego se deslizó en silencio hasta su madre y le pasó el brazo por los hombros. Su hija olía a colores y, por alguna razón, a caramelo. «Mamá, mira lo que he dibujado». Olivia sacó un trozo de papel de una carpeta. Era un dibujo de su casa, inundada por la luz del sol. Había 3 personas de pie junto al porche. Ella, Nicolás y Verónica. Todos sonreían. «Es precioso». Verónica acarició la cabeza de su hija. «Solo un poco irreal». «¿Por qué?» «Hacía tiempo que no veía sonreír a tu hermano». Olivia se mordió el labio. «Sonríe. Solo que no delante de ti. Ayer estuvimos jugando a la consola y se reía. De verdad». Chloe observó la escena, notando cómo cambiaba el rostro de su amiga. Algo temblaba en su mirada. Tal vez la constatación de que la vida continúa, pase lo que pase. A la mañana siguiente, Verónica se despertó con el despertador por primera vez en mucho tiempo. Nicolás, en contra de su costumbre, estaba desayunando en la cocina en lugar de en su habitación. Masticaba su tostada en silencio, escondido en su teléfono, pero su sola presencia aquí ya se sentía como una pequeña victoria. «Mamá, hoy estás preciosa», bajó Olivia a desayunar, somnolienta y preocupada. «¿Vas a algún sitio?» «A ningún sitio, solo por diversión». Nicolás se apartó del teléfono, lanzó una mirada atenta a su madre y volvió a mirar la pantalla. Pero Verónica notó la ligera relajación en sus hombros. Los días se estiraban lentamente. Verónica intentó llenarlos con las tareas habituales: limpiar, cocinar, lavar la ropa. Pero la casa parecía demasiado grande para 3 personas, y sorprendentemente había poco que hacer. Se pasaba horas sentada en el sillón del salón, repasando los últimos años en su memoria, intentando comprender en qué momento todo se torció. Chloe pasaba por casa casi todos los días. A veces se quedaban en silencio tomando una taza de té, a veces hablaban de nada, de los niños, del tiempo, nunca sobre Hayden. Su nombre se había convertido en un tabú tácito en la casa, aunque su presencia se dejaba sentir en todo, desde las fotografías familiares de las paredes hasta la costumbre de Nicolás de no ocupar el sitio de su padre en la mesa. Una noche, cuando los niños ya estaban dormidos y ella y Chloe estaban sentadas en el salón, Verónica dijo de repente: «¿Sabes qué es lo que más me asusta? No recuerdo la última vez que me sentí yo misma. No como la mujer de Hayden, ni como la madre de Nicolás y Olivia, sino como yo misma». Chloe dejó su copa de vino a un lado. «¿Cómo eras? Antes de casarte», se preguntó Verónica.
Los recuerdos de la chica que había sido 15 años atrás parecían borrosos, indistintos. Recordaba ambiciones, planes, sueños, todas las cosas que poco a poco se habían disuelto en la vida familiar. Quería viajar, empezar mi propio negocio, no recuerdo exactamente de qué tipo, pero algo relacionado con la gente. Hayden dijo entonces que era una tontería, que podía tener lo que quisiera sin tener que trabajar. ¿Y tú lo creíste? Le quería. Pensé que con eso bastaba. Olivia empezó a pintar más a menudo. Sus obras de arte aparecían ahora por toda la casa, en la nevera, en las puertas de las habitaciones, incluso en el baño. Cuadros alegres y luminosos de los tres. Nicholas fingía no darse cuenta, pero un día Verónica lo vio pegando con cuidado otro de los dibujos de su hermana en la pared de su habitación. Una mañana, cuando bajó a la cocina, Verónica encontró el desayuno en la mesa, huevos revueltos y tostadas torcidas. Al lado había una nota escrita con letra angulosa de adolescente. Olivia y yo hemos cocinado. No muy bien, pero lo intentamos. Sentada ante aquel desayuno sin pretensiones, las lágrimas goteaban en el café que se enfriaba, pero eran lágrimas diferentes, no de desesperación, sino de gratitud. Por los niños que permanecían a su lado pasara lo que pasara. Por Chloe, que aparecía siempre que se la necesitaba. Por el hecho de que en algún lugar de su interior seguía existiendo esa niña con sueños y planes. Ese mismo día, quitó todas las fotos de Hayden de la pared. Fue sorprendentemente fácil, como si por fin se hubiera tomado una decisión largamente esperada. Los espacios vacíos en las paredes eran rectángulos abiertos de luz, pero había algo bueno en el vacío. Algo así como una oportunidad para empezar de nuevo. Verónica estaba de pie frente al espejo de la peluquería, contemplando un corte de pelo corto. La peluquera vacilaba a su lado, esperando una reacción. La larga melena castaña que tanto le gustaba a Hayden yacía ahora en el suelo. «Perfecto», sonrió Verónica a su reflejo. Al salir de la peluquería, sintió una ligereza desconocida. De camino a casa se detuvo en una librería. Por primera vez en mucho tiempo quería leer algo que no fueran recetas de cocina. Se quedó mucho tiempo en la sección de psicología, mirando los lomos de los libros. Volvió a casa con una pila impresionante. «Vaya, mamá, te queda muy bien». Olivia se apartó de la tableta. «¿Puedo hacerte un retrato?» Nicholas, que se asomó a su habitación al oír el ruido, se quedó inmóvil un segundo. «Insólito, pero te queda bien». Por la noche, después de arropar a los niños, Verónica se instaló en el salón con uno de los libros que había comprado. Relaciones codependientes. El título le cortó los ojos con su precisión. Leyó hasta bien entrada la noche, reconociéndose en cada línea. A primera hora de la mañana, se matriculó en un curso de psicología online. Las clases fueron una revelación. Lo que parecían problemas personales de repente tenían definiciones y explicaciones claras. Tomaba apuntes, participaba en las discusiones de grupo y, por primera vez en mucho tiempo, se sentía parte de algo más grande que la familia. «Mamá, ¿puedes ayudar con el proyecto?» Nicholas la sorprendió en medio de otra clase. «Sobre informática». «Claro, solo que no sé mucho de programación». «No pasa nada, te lo explicaré. Siéntate a mi lado». Pasaron toda la tarde frente a su ordenador. Nicholas hablaba apasionadamente de código, algoritmos y otras cosas de las que Verónica no entendía ni la mitad. Pero lo principal era distinto. Su hijo volvía a hablarle. El fin de semana propuso a los niños hacer un picnic. No en el parque, como de costumbre, sino en el patio trasero de su casa. Extendieron una manta, sacaron bocadillos y un termo de té. Olivia trajo su cuaderno de dibujo y Nicholas su portátil. «Mamá, ¿te acuerdas de cuando papá y yo fuimos a pescar?», preguntó Nicholas de repente. Verónica se puso tensa, pero respondió con calma. «Por supuesto. Entonces pescaste una perca enorme. La lubina era pequeña,
es que papá le decía a todo el mundo que era enorme. Se quedaron en silencio un momento. Olivia dejó de dibujar, escuchando la conversación. «Sabes», dijo Verónica lentamente, «a veces la gente cuenta las historias no como son, quieren creer su versión de la historia. ¿Qué tal le va a papá con el trabajo? ¿Que lo hace todo por nosotros?» Olivia dejó su lápiz a un lado. «Sí, cariño, como papá con el trabajo». Esta conversación era la primera vez que hablaban abiertamente sobre Hayden, sin juzgar, sin culpar, solo reconociendo la realidad tal como era. Un nuevo peinado requería un nuevo vestuario. Verónica se sorprendió al descubrir que la mitad de su ropa eran cosas que Hayden había elegido. Trajes estrictos, blusas pastel, vestidos bichicho. Lo dio todo a la tienda de caridad. «Pruébate esto». Chloe le tendió un mono azul brillante. Un día de compras había sido idea suya. «Es demasiado juvenil. Tienes 37 años. Deja de vestirte como un honorable miembro de la Asociación de Padres». En el probador, Verónica se escrutó en el espejo. El color azul teñía sus ojos, el corte de pelo corto dejaba al descubierto su cuello. Parecía viva. En casa se había apuntado a la escuela de cocina, no por las cenas familiares, sino porque siempre había querido aprender a cocinar algo distinto a los platos de siempre. En la primera clase estropeó sin remedio la crema pastelera, pero se rió de ello con los demás alumnos. Por las noches, ella y los niños empezaron a hacer fiestas de cine. No las tranquilas veladas familiares frente al televisor de antes, sino auténticas maratones con palomitas y discusiones sobre el argumento. Nicholas traía su serie de ciencia ficción favorita. Olivia insistía en los dibujos animados sobre artistas. Un sábado, Verónica se despertó con un sonido extraño. Sonaba música en la casa, algo enérgico y desconocido. En la cocina, encontró a los niños intentando hacer tortitas según una receta de tic-tac. La mitad de la masa estaba en el suelo y la otra mitad ardía en la plancha. «Oh, queríamos hacerlo antes de que te despertaras». Verónica echó un vistazo a la cocina, con los niños cubiertos de harina, y se arremangó con decisión. «Enséñame tu receta. Aprenderemos juntos». Recordaron aquel desayuno durante mucho tiempo, tortitas quemadas, concursos de lanzamiento de masa, risas y música a todo volumen. Nunca se habían divertido tanto en su casa. El curso de psicología comenzó con una unidad sobre el periodo posterior al divorcio. Verónica escuchó las historias de otras mujeres, reconociendo en ellas sus propios miedos y esperanzas. Después de una de las sesiones, sacó su viejo diario y hojeó las anotaciones de 15 años atrás, planes, sueños, ideas, todas las cosas a las que había renunciado, disolviéndose en el papel de esposa perfecta. Aquella noche, mientras se dormía, se dio cuenta de que no recordaba la última vez que había llorado por un divorcio. Este pensamiento no le causó ni sorpresa ni amargura, sino la serena constatación de que la vida continúa. Verónica estaba hojeando anuncios de trabajo en su teléfono cuando Chloe llamó con una oferta inesperada para sustituirla en la cena benéfica. La idea le pareció extraña. Los actos sociales siempre habían sido territorio de Hayden y la propia Verónica solía mantenerse callada en un rincón. Un pequeño restaurante del centro de la ciudad estaba abarrotado de miembros de la comunidad empresarial local. Verónica estaba a punto de marcharse discretamente cuando se le acercó una mujer que se presentó como la propietaria de una cadena de cafeterías. ¿Es su primera vez en un evento como este? No se preocupe, aquí todo el mundo es amable. Por cierto, pruebe esta pizza. El chef hace maravillas. La conversación se alargó inesperadamente. Verónica escuchó con interés las historias sobre cómo se creó el pequeño negocio familiar y a qué dificultades tuvieron que enfrentarse. Otros invitados, propietarios de restaurantes, panaderías, empresas de catering, se acercaban a su mesa de vez en cuando. En casa no pudo dormir durante mucho tiempo.
repitiendo en su cabeza las conversaciones que había escuchado. Al día siguiente, empezó a estudiar información sobre el sector de la restauración, primero por curiosidad y luego cada vez más a conciencia. Nicolás la sorprendió viendo vídeos de formación sobre organización de cocinas. ¿Decidida a ser chef? Aún no lo sé, solo curiosidad. Su hijo se encogió de hombros y se acomodó junto al portátil. Unos minutos después, ya estaba haciendo sugerencias para automatizar los pedidos. Hayden había llamado a mediados de semana para discutir un horario para reunirse con los niños. Cuando se enteró de los nuevos intereses de su exmujer, su reacción fue predecible. Verónica, sé seria. ¿Qué negocios? No tienes experiencia, ni estudios, ni contactos. Mejor búscate un trabajo normal. Ella escuchó en silencio y por primera vez en su vida se limitó a colgar el teléfono sin intentar justificarse. El fin de semana, ella y sus hijos visitaron varias pizzerías de la ciudad. La versión oficial era que solo querían pizza. La no oficial, Verónica observó detenidamente el trabajo de los establecimientos, anotando los pros y los contras. Aquí está deliciosa, pero el servicio es penoso. Olivia miró críticamente otro establecimiento. Y el interior es aburrido. Nicolás añadió la columna, tiempo de espera para el pedido, a su hoja de cálculo. Le entusiasmaba la idea de crear una clasificación de las pizzerías de la ciudad. Verónica miró a los chicos y pensó que quizá Hayden se equivocaba sobre la falta de apoyo. El mes siguiente transcurrió estudiando el mercado, asistiendo a seminarios empresariales y haciendo cálculos aproximados. Verónica se sorprendió de lo fácil que le resultaba absorber nueva información, como si su cerebro hibernado hubiera despertado por fin. Chloe le ayudó a organizar una reunión con varios restauradores. La conversación resultó franca. No ocultaron las dificultades y los escollos, pero tampoco trataron de desanimarles. Lo principal es encontrar tu nicho, aconseja el propietario de una pequeña pero exitosa cadena de restaurantes. Y prepárate para que el primer año sea muy duro. Verónica elaboró un plan de negocio. Lo revisó varias veces consultando a personas expertas. Las cifras eran prometedoras, pero desalentadoras. Hayden volvió a aparecer, esta vez con una propuesta para discutirlo todo en persona. Se presentó en el café tarde, como en los viejos tiempos. He hablado con unos conocidos comunes. Están preocupados por ti, Verónica. Estas ideas de negocio son solo una forma de sobrellevar el divorcio. Necesitas tiempo para entrar en razón. Nuestros conocidos mutuos. ¿Te refieres a tus amigos que nunca me tomaron en serio? No me hagas empezar. Estoy intentando ayudar. Tengo contactos en una gran empresa. Puedo conseguirte un buen puesto. Gracias. No hace falta. En casa, descubrió que los niños habían oído parte de la conversación telefónica con su padre. Mamá, ¿de verdad quieres abrir una pizzería? Olivia se arrancó de otro dibujo. Aún no estoy segura. Es complicado. Pero no vas a cambiar de opinión por culpa de papá, ¿verdad? Verónica miró a su hija, que a los 12 años a veces mostraba una perspicacia sorprendente. Sabes, he cambiado de opinión sobre papá tantas veces que ya he tenido suficiente para el resto de mi vida. A finales de mes, el plan básico estaba listo. Verónica extendió todos los papeles sobre la mesa, tratando de ordenar sus pensamientos. De niña había soñado con tener su propio negocio. Luego estaba Hayden y sus ideas sobre cómo debía vivir su vida una esposa como Dios manda. Durante 15 años se había conformado con las ideas que los demás tenían de ella. El agente inmobiliario estaba mostrando su quinta propiedad del día. Un pequeño espacio en la planta baja de un edificio de apartamentos atrajo a Verónica de inmediato. Techos altos, ventanas grandes, una entrada independiente. Chloe, que había pedido acompañarla, inspeccionaba meticulosamente las esquinas y la ventilación. Y la cocina es un poco pequeña. Se frotó nerviosamente las llaves la agente inmobiliaria. Lo justo para empezar.
Verónica ya estaba ordenando mentalmente el equipamiento. Las semanas siguientes se fundieron en un día interminable. Trámites con los bomberos y la estación epidemiológica sanitaria, búsqueda de proveedores, entrevistas con el personal. Por las tardes estaba agotada, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía realmente viva. De repente, Nicholas se interesó por crear una página web para la futura pizzería. Olivia pasó horas esbozando el logotipo. Durante la cena, discutieron el menú e idearon nombres para las pizzas. Mamá, ¿por qué todas las pizzas tienen que ser redondas? Olivia levantó la vista de otro boceto. Hagámoslas cuadradas. ¿Y llamar a la pizzería cuadrada? Nicholas resopló. ¿Por qué no? Es matemático e inusual. De repente, a todos les gustó la idea. Además, resultó que las bandejas cuadradas aprovechaban mejor el espacio del horno. La renovación se alargó. Los contratistas no cumplían los plazos y los proveedores de equipos fallaban. Verónica se debatía entre la construcción y sus hijos, intentando no perderse los actos escolares. En una reunión de padres y profesores, se encontró con Hayden. Asintieron con frialdad y se sentaron en extremos opuestos de la sala, evitando cuidadosamente el contacto visual. El primer lote de comida se había echado a perder. El segundo era de mala calidad. El tercer proveedor simplemente no había llegado. Verónica llamó metódicamente a sus contactos hasta encontrar socios fiables. Chloe se encargó de la decoración del salón. Bajo su dirección, la sala estándar se convirtió en un espacio acogedor con carteles de autor y muebles insólitos. Una semana antes de la inauguración, el horno se estropeó. El artesano no daba abasto. La pieza solo podía pedirse a Italia. Verónica pasó una noche en vela contando el presupuesto y tratando de encontrar una solución. Por la mañana, Chloe llamó. He hablado con los chicos de Artistic. Tienen un horno de repuesto en su almacén. ¿Me lo pueden prestar? ¿La competencia te prestará un horno? Haces pizzas cuadradas. ¿Qué competencia hay? Organizaron su primer día de prueba para amigos y familiares. Olivia saludó orgullosa a los invitados en la entrada. Nicholas supervisaba el sistema de caja registradora que él mismo había montado. El equipo de chefs estaba nervioso, pero se las arreglaba. Hayden no vino, aunque los chicos le habían invitado, pero envió un mensaje de texto diciendo: «Espero que sepas lo que haces». La inauguración oficial transcurrió sorprendentemente bien. El inusual formato de la pizza llamó la atención de los blogueros gastronómicos locales. Por la tarde, no quedaban asientos vacíos en la sala. Regresaron a casa a medianoche, cansados pero felices. Olivia se quedó dormida en el coche. Nicholas se pasó todo el viaje hablando de los fallos que había que arreglar en el sistema. Los días siguientes se convirtieron en un sinfín de pedidos, entregas, facturas y hojas de cálculo. Verónica aprendió a dormir 4 horas y a tomar decisiones sobre la marcha. Los niños venían a menudo directamente a la pizzería después del colegio, hacían los deberes en la esquina más alejada del pasillo y ayudaban con pequeños recados. Los comentarios iniciales fueron variados. Algunos alababan la inusual presentación y el sabor, otros se quejaban del tiempo de espera y de los precios. Verónica leyó detenidamente cada comentario, ajustando el trabajo. A final de mes, al hacer recuento de los ingresos, se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en Hayden ni en su opinión. Sus pensamientos estaban ocupados con el nuevo equipo, las promociones del mes siguiente y las ideas para ampliar el menú. Una noche, mientras cerraba la pizzería, oyó hablar a los cocineros en la cocina. Hablaban de planes para el día siguiente, discutían recetas, bromeaban. El equipo se formó imperceptiblemente. De personas al azar se convirtieron poco a poco en un solo organismo. La mañana empezó con una reunión en la pizzería. El equipo se reunió en el vestíbulo antes de la apertura. Verónica puso sobre la mesa los gráficos de ventas de los últimos 3 meses.
Las cifras hablaban por sí solas. El pequeño espacio no podía soportar el flujo de clientes. ¿Quizá ampliar la cocina? El jefe de cocina golpeó la mesa con el lápiz. ¿Y perder la mitad de los asientos? Tenemos que buscar una segunda sala. Tras la reunión, Verónica permaneció en la sala vacía. Los camareros acomodaban las sillas y limpiaban las mesas. Hace 3 meses no podía imaginar que una pequeña pizzería con pizzas cuadradas se haría tan popular. Una llamada de la inmobiliaria interrumpió sus cavilaciones. 1 hora más tarde, Verónica ya estaba mirando un local a 2 manzanas del primero. Era espacioso, con aparcamiento propio y una cocina lista. El restaurante anterior había cerrado hacía un mes. Esa noche, en casa, Verónica expone los planos sobre la mesa de la cocina. Nicolás, que había bajado a por agua, miró las cifras con interés. Aquí hay un error de cálculo. Si tenemos en cuenta la estacionalidad, los 2 primeros meses no serán rentables. Verónica miró sorprendida a su hijo. Él se encogió de hombros. He descargado los datos del año pasado y he construido un modelo. ¿Quieres verlo? Estuvieron sentados hasta altas horas de la noche retocando el plan de negocio. Nicolás manejaba con confianza términos que Verónica apenas empezaba a conocer. Su interés por las matemáticas y la programación encontró de repente una aplicación práctica. Olivia tampoco se mantuvo al margen. Durante el desayuno colocó una carpeta de bocetos delante de su madre. El menú antiguo es demasiado sencillo. He ideado un nuevo diseño, diferente para cada pizzería, pero con un estilo común. Verónica hojeó los bocetos de su hija y se dio cuenta de la profesionalidad con la que había abordado el trabajo. Nada de mariposas rosas y arco iris, formas geométricas estrictas, colores sobrios y fuentes cuidadas. Las negociaciones con el banco se alargaron. Una y otra vez, Verónica volvía al despacho del gestor de créditos, traía nuevos documentos y demostraba la rentabilidad del proyecto. El divorcio también tuvo consecuencias. Hayden ya no podía actuar como avalista. Una tarde, al volver del banco tras otro rechazo, encontró a los niños haciendo algo extraño. Había una enorme hoja de papel extendida en medio del salón y estaban garabateando. Es un plan de desarrollo de la red, explica Nicolás. Verás, si abres puntos de venta en estos barrios podrás llegar al máximo público con unos costes logísticos mínimos. También he pensado cómo diseñar cada pizzería, enseñó Olivia unos bocetos. Diferentes colores, diferentes elementos de diseño, pero todos con el mismo estilo, para que la gente reconozca al instante nuestra cadena. Verónica miró su trabajo y se le hizo un nudo en la garganta. Los niños no solo estaban aceptando su nueva vida, se estaban convirtiendo en parte de ella, aportando su talento y su tiempo a la causa común. Al final se aprobó el préstamo, después de que Verónica presentara los resultados de los primeros meses de trabajo. La renovación del nuevo local comenzó de inmediato. Ahora sabía exactamente qué errores debía evitar. La contratación fue lo que más tiempo llevó. Había docenas de candidatos para cada puesto, pero Verónica no solo buscaba profesionales, necesitaba personas dispuestas a compartir su visión del negocio. Invitó a un joven chef de un conocido restaurante para que fuera el jefe de cocina del segundo local. Estudió el menú durante mucho tiempo, probó las pizzas y sugirió algunas recetas nuevas. Verónica se dio cuenta de que era exactamente la persona que necesitaba. Ahora las tardes se pasaban a menudo en la pizzería. Los niños hacían los deberes en la mesa de al lado y a veces ayudaban con pequeños recados. Nicolás explicaba con entusiasmo el nuevo sistema de entrada de pedidos a los camareros. Olivia colgaba sus carteles y discutía con el diseñador sobre la colocación de los muebles. Un día, Hayden se detuvo a recoger a los niños justo en la pizzería. Se detuvo en el umbral, mirando a su alrededor, el local lleno de gente, los clientes satisfechos, los movimientos confiados de los camareros. Algo brilló en sus ojos, tal vez sorpresa, tal vez arrepentimiento. «No está mal», dijo en voz baja.
Verónica se limitó a asentir. Ya no necesitaba su aprobación. Verónica no notó el cambio en el comportamiento de Nicolás de inmediato. Su hijo aparecía cada vez con menos frecuencia en la pizzería después del colegio, dejó de ayudar con los cálculos y contestaba a las preguntas con respuestas de una sola palabra. Lo atribuyó a la adolescencia hasta que escuchó una conversación telefónica. Papá, sí, me acuerdo de lo del tenis. No, no se lo has dicho a mamá, porque está ocupada con sus negocios. Vale, allí estaré. Nicolás no se dio cuenta de que estaba en la puerta. Rápidamente preparó su mochila y salió de la casa sin siquiera despedirse. Aquella tarde, Verónica llamó a Hayden para confirmar cuándo llegaría su hijo a casa. ¿Cuál es el problema? ¿El niño quiere pasar tiempo con su padre? ¿O estás tan metida en tus fiestas de pizza que no te has dado cuenta de que necesita la atención de un hombre? Ella se fue en silencio. Al día siguiente, Nicolás volvió con un iPhone nuevo. Me lo regaló papá. Dijo que como ahora eres una mujer de negocios ocupada, él se ocuparía de mis necesidades. Olivia resopló detrás de su tableta. Sí, claro, porque antes se preocupaba mucho. Cállate, solo estás celosa. ¿Celosa de qué? De que intente comprarte. Verónica interrumpió la discusión que estaba empezando, pero las palabras de su hija la hicieron pensárselo 2 veces. Hayden intentó metódicamente ganarse a su hijo para que se pusiera de su parte, con regalos caros, entradas para partidos deportivos, charlas sobre lo difícil que era para los niños no contar con la atención constante de su madre. En la escuela, Nicolás faltaba cada vez más a clase. Los profesores se quejaban del descenso de sus notas. Verónica intentó hablar con su hijo, pero chocó con un ensordecedor muro de alienación. No necesito tus sermones, al menos con papá me siento necesitada. Una noche no volvió a casa. Verónica llamó a todos sus amigos, pero resultó que su hijo se había quedado en casa de su padre sin decírselo siquiera. Hayden no contestó al teléfono enseguida. Quería quedarse a dormir solo. Ya sabes, los niños pueden sentir cuando sus padres realmente se preocupan por ellos, no por construir un imperio empresarial. Olivia observó el titubeo de su hermano con creciente irritación. Después de otra de sus desafiantes salidas hacia su padre, no pudo soportarlo más. Mamá, ¿ves lo que está haciendo papá, verdad? Está usando a Nick para llegar a ti, porque por fin tienes éxito sin él. Cariño, no tienes que hablar así de papá. ¿Por qué no? Es la verdad. Nunca se interesó por nosotros mientras te quedaste en casa. Ahora se hace el padre cariñoso. En la pizzería, Nicolás aparecía ahora solo con su padre. Hayden criticaba desafiante todo, desde la disposición de las mesas hasta la calidad del servicio. El personal trató de mantenerse alejado de su mesa. No está mal para empezar, dijo lo bastante alto para que le oyeran los vecinos. Pero claro, esto no es un negocio serio, así que juegos de emprendedores. Nicolás miró a su padre con admiración, repitiendo sus entonaciones y gestos. Verónica observó esta transformación con creciente alarma. «¿Sabes, mamá?» Olivia se subió con las piernas a la silla, como cuando era niña. Nick solo está confundido. Papá lo está presionando y él no lo entiende. Eres muy sabio para tus 12 años. 14 tengo ahora, y puedo ver lo que está pasando. Papá está loco porque te has vuelto más fuerte que él, así que está intentando vengarse a través de Nick. La situación llegó a un punto álgido cuando Hayden presentó una petición para modificar la custodia. Exigió un horario revisado de reuniones con los niños, citando la excesiva carga de trabajo de su ex esposa. Verónica encontró a Nicolás en su habitación. Estaba empacando. ¿Vas a casa de tu padre? Sí, al menos allí me entienden. ¿En serio? ¿Estás seguro de que te entienden y no te utilizan? Se quedó inmóvil, sin mirar a su madre. Papá dice que te has alejado de nosotros, que te importaban más los negocios que la familia. ¿Y por eso dejaste de ayudarme con los cálculos? ¿Dejaste de venir a la pizzería?
¿Dejaste algo que realmente disfrutabas? Nicholas guardó silencio, doblando mecánicamente sus camisetas. Sobre la mesa estaba el código inacabado de un nuevo programa de mantenimiento de pedidos, el último proyecto que había abandonado tras la conversación con su padre. Sabes, tu padre también me convenció una vez de que renunciara a mis deseos. Dijo que una buena esposa no necesitaba una carrera. Me lo creí. Pasaron 15 años antes de que me diera cuenta. Él solo tenía miedo de que me independizara. Las reuniones matinales se habían convertido en un ritual familiar. Verónica repasaba los informes de los gerentes de las 4 pizzerías, observando los crecientes beneficios. El segundo local había dado sus frutos más rápido que el primero, el tercero aún más. El cuarto había abierto en un centro comercial de lujo y había batido récords de ingresos desde el primer día. Olivia estaba sentada en un rincón de la sala de conferencias con su cuaderno de dibujo, mirando de vez en cuando a su madre. Después de la historia con Nicholas, había tenido cuidado de no dejar sola a Verónica. Su hijo seguía en casa de su padre y solo pasaba a recoger sus cosas. Una llamada interrumpió la discusión sobre los planes para el próximo trimestre. Un periodista del periódico local pedía insistentemente una entrevista. La historia de éxito de una empresaria es exactamente lo que interesa a nuestros lectores. Verónica dudó. La publicidad nunca había sido su fuerte, pero la red estaba creciendo de verdad y la prensa podía ayudar a promocionar una nueva línea de negocio, el reparto. El artículo salió una semana después. Olivia fue la primera en llevar el periódico a casa. Todo el mundo en la biblioteca del colegio hablaba del artículo sobre el imperio de la pizza cuadrada. ¿Te lo puedes creer? Hasta la chica de matemáticas dijo que molaba combinar geometría y comida. Verónica recorrió el texto con la mirada. El periodista destacaba el inusual concepto y el rápido crecimiento de la cadena. La foto resultó ser buena. Tenía como fondo el cuarto local recién abierto. La llamada de Hayden llegó por la noche. Lo estás haciendo bien. La prensa ya está escribiendo sobre ti. ¿Qué quieres? Solo me preguntaba, ¿cuándo llegaste a ser tan emprendedor? En 15 años de matrimonio nunca he notado estos talentos en ti. Porque nunca notaste nada en mí. Empezaron a llegar cartas a la oficina. Los propietarios ofrecían condiciones de alquiler favorables. Los proveedores contratos exclusivos. Algunas cartas no eran tan benévolas. Denuncias anónimas a la estación sanitaria y epidemiológica, críticas negativas en Internet. Tras la publicación del artículo, la competencia dio un paso al frente. 2 grandes cadenas de pizzerías hicieron publicidad agresiva en los barrios donde se encontraban los locales de Verónica. Verónica observó con calma sus acciones sin cambiar de estrategia. En un foro empresarial habitual, la invitaron a dar una charla sobre soluciones no convencionales en el sector de la restauración. Hayden estaba sentado en primera fila y representaba los intereses de una de las cadenas competidoras. Después de la presentación se le acercó en el vestíbulo. Impresionante. Nunca pensé que mi exmujer resultaría ser tan ingeniosa. Aprendí mucho durante nuestro matrimonio. Por ejemplo, cómo no llevar un negocio. Nicholas llegó a casa inesperadamente por la noche. En silencio, subió a su habitación y encendió el ordenador. Olivia lo espió una hora después. ¿Qué? ¿La empresa de papá está perdiendo clientes? Dame un respiro. Vamos, todo el mundo puede ver que intenta competir con mamá, pero no está funcionando muy bien. Nicholas permaneció en silencio, pero fue a la pizzería al día siguiente. Se sentó en su vieja mesa y sacó su portátil. Por la tarde, el buzón de Verónica recibió una actualización del programa de contabilidad de pedidos. La apertura del 5.º punto transcurrió sin alaracas innecesarias. Verónica ya lo sabía. Cuanto menos se llama la atención, más tranquilo se trabaja. Pero cada vez era más difícil ignorar el creciente interés de la prensa. Señorita Webster, ¿podría comentar los rumores de que planea convertirse en federal?
¿Cómo se las ha arreglado para construir una red de éxito en 1 año y medio? Es cierto que los grandes del mercado le están ofreciendo venderle el negocio. Se estaba acostumbrando a la atención, las interminables invitaciones a eventos empresariales, a que le pidieran su opinión, las miradas respetuosas. En casa, el último número de la revista de negocios aparece sobre la mesa. En la portada aparecía su foto y el titular, Éxito al cuadrado. Olivia enseña orgullosa la revista a todo el mundo. Nicolás fingió no darse cuenta, pero Verónica vio a su hijo hojeando furtivamente el artículo. Esa tarde llamó el abogado de Hayden. El ex marido retiraba la demanda para modificar la custodia. La redacción era seca y formal, pero Verónica leyó entre líneas. Se había dado por vencido. Nicolás volvió a casa una semana después, tan silenciosamente como se había ido. Colocó sus cosas, encendió el ordenador y abrió un programa. Hay que optimizar un sistema de entrega. He esbozado algunas ideas. El comienzo del curso escolar no fue bien. El profesor de la clase de Nicolás envió un correo electrónico solicitando una reunión urgente. Verónica aplazó la reunión con los gobernadores y acudió al colegio. Sus notas han bajado mucho. Se salta las clases, no hace los deberes, se sienta en el teléfono durante las clases. La profesora se llevó las gafas a la punta de la nariz. En el pasillo, Verónica se topó con la profesora de gimnasia que daba clase a Olivia. Resultó que su hija no se había presentado a clase de gimnasia por segunda semana, escudándose en certificados de mala salud. En casa les esperaba Hayden. Estaba sentado en el salón, mirando ostentosamente unos papeles. El colegio ha enviado copias de los boletines de notas. Nicolás ha bajado a C. Olivia tiene problemas de comportamiento. ¿Es esto el resultado de que estés ocupado con los negocios? Los niños subieron las escaleras en silencio, dejando solos a sus padres. De la habitación de Olivia llegaba una música apagada. No intentes manipular a los niños otra vez, Hayden. Ya hemos hablado de esto antes. ¿Yo? Tú eres el que cambió a tu familia por tus fiestas de pizza. Mira en lo que se ha convertido nuestro hijo. ¿Y Olivia? Se sienta en su cuarto todo el día, no habla con nadie. En el pasillo de la escuela, Verónica escuchó hablar a los compañeros de Olivia. Su madre es todo dinero. Sí, ¿viste el artículo en la revista? Es como una mujer de negocios. Y los niños son como niños de la calle. La hija pasó junto a ellos con la cabeza alta, pero Verónica notó cómo le temblaban las manos. Por la noche, Nicolás prohibió a su padre que volviera a casa. No tienes derecho a juzgar a mamá. ¿Dónde estabas tú cuando ella empezaba de cero? Cuando trabajaba sin descanso para que tuviéramos algo que comer. Hijo, solo estoy preocupado por ti. No, estás preocupado por tu ego. Olivia dejó de dibujar. Sus cuadernos de dibujo se empolvaron en la estantería, sus pinceles se marchitaron. Cuando su madre le hacía preguntas, ella se limitaba a encogerse de hombros. No quería hacerlo. Los conflictos en el colegio eran cada vez más frecuentes. Olivia se metía con los profesores y Nicolás se saltaba los exámenes. Les llamaban al despacho del director y les amenazaban con la expulsión. Tal vez deberías pasar menos tiempo trabajando. Hayden llamó después de otra reunión con la administración de la escuela. O tal vez deberías dejar de usar los problemas de los niños para presionarme. Verónica encontró a Olivia en el baño una mañana. Su hija se había cortado el pelo largo casi hasta la raíz. ¿Por qué? Cansada de ser una chica correcta. De todas formas, nadie me ve más que como la hija de una empresaria de éxito. Nicolás se saltaba las clases, pero no salía con sus amigos. Se sentaba en una pizzería a trabajar en un código durante horas. Respondía a las preguntas con respuestas de una sola palabra y rechazaba la ayuda. Verónica oscilaba entre la escuela, los negocios y el hogar, las llamadas de los profesores, las quejas de Hayden, el silencio de los niños. Todo se mezclaba en un día interminable. Por la noche oyó llorar a Olivia en su habitación.
En voz baja, sofocada, como si temiera que alguien la oyera. Verónica permaneció sentada bajo su puerta hasta la mañana siguiente, indecisa de entrar. En la reunión del colegio, la profesora de Olivia había dicho algo sobre crisis adolescentes y había recomendado un psicólogo. Hayden anotó desafiante cada palabra. ¿Ves a lo que te ha llevado tu autorrealización? Alcanzó a Verónica en el pasillo. No, Hayden. Veo a dónde te lleva tu deseo de castigarme a través de los niños. En casa, Nicholas inició él mismo la conversación por primera vez en mucho tiempo. ¿Sabes por qué no voy a la escuela? Allí todos comentan artículos sobre ti. Dicen que dejaste a tu familia por dinero. Y no sé qué decir, porque a veces pienso que tienen razón. Había tanto dolor en su voz que Verónica lo sintió físicamente. Quiso abrazar a su hijo, pero él se apartó. Papá dice... ¡Basta! Olivia apareció en la puerta de la habitación de su hermano. Deja de repetir lo que dice papá. Puedes verlo por ti mismo. Mamá no nos dejó. Es él quien intenta arruinarlo todo. Verónica miró a sus hijos, confundida, enfadada, confusa. Hayden estaba jugando hábilmente con sus sentimientos, con sus miedos, y ella no encontraba las palabras adecuadas para explicárselo. El mundo no se dividía en blanco y negro. Esa noche fue la primera vez que pensó en vender el negocio. Tal vez Hayden tenía razón. Quizás el precio del éxito es demasiado alto. El sábado por la mañana, Verónica canceló todas las citas y reunió a los niños en el salón. Nicolás se acomodó en una silla con su portátil, fingiendo estar ocupado con el código. Olivia se subió con los pies en el sofá, pinchando desafiante su teléfono. Tenemos que hablar. Sé que los últimos meses han sido difíciles. Si te refieres a la escuela, está bien. Nicolás ni siquiera levantó la vista de la pantalla. No, no sobre la escuela. Sobre nosotros. Sobre lo que pasa en la familia. Olivia apartó el teléfono. ¿Qué pasa? Estás construyendo un negocio. Papá intenta arruinarlo todo y nosotras estamos en medio. Verónica sacó la carpeta de archivos que había estado coleccionando durante la última semana. Impresiones de mensajes de Hayden, grabaciones de conversaciones, testimonios del personal de la pizzería sobre sus intentos de desprestigiar a su exmujer. Mira esto. Esto no es para ponerte en contra de tu padre, solo para que te des cuenta. No es tan simple como parece. Nicolás cogió la primera hoja a regañadientes. Al cabo de un momento, sus dedos apretaron el papel hasta arrugarlo. ¿Es cierto? ¿Hizo correr rumores a propósito en la escuela? Sí, a través de sus contactos entre los padres. Olivia leyó en silencio, pero su rostro se fue poniendo cada vez más pálido. ¿Y esos mensajes los escribió a los amigos de su madre? Al día siguiente, los tres fueron a ver a un consejero matrimonial. Chloe le recomendó uno bueno que trabajaba con adolescentes y sus padres. Díganme cómo ven la situación. La psicóloga los miró a los tres. Hablaron por turnos, sobre miedos, resentimientos, malentendidos, de lo difícil que era compaginar familia y trabajo, de las manipulaciones de Hayden y de lo difícil que era resistirse a ellas. Estaba enojado con mamá. Nicolás miró al suelo. Pensaba que ella elegía los negocios antes que a nosotros, y papá no hacía más que echar leña al fuego. Siempre lo hacía, añadió Olivia en voz baja. Incluso cuando estaban casados, siempre intentaba que mamá se sintiera culpable. Después de su tercera reunión con el psicólogo, Verónica tomó una decisión. Traspasó la gestión operativa de la pizzería a sus ayudantes, dejándole solo a ella los asuntos estratégicos. «Mamá, no tienes que dejar el negocio por nuestra culpa», empezó a hablar Nicolás por primera vez en mucho tiempo. «No voy a dejarlo, solo priorizo». Llamó Hayden al enterarse de su decisión. «Por fin tienes la cabeza en su sitio. Te diste cuenta que el lugar de una mujer es... Sabes, Hayden, de lo único que me he dado cuenta es que nunca cambiarás, pero no voy a dejar que me manipules a mí o a los niños nunca más».
Chloe venía todas las noches. Ayudaba con las tareas domésticas mientras Verónica se ocupaba de las clases de los niños. Tenían cenas familiares, hablando de todo lo que había en el mundo. Poco a poco, las notas de Nicholas empezaron a mejorar. Olivia retomó los pinceles, pero ahora sus dibujos eran diferentes, más maduros, más significativos. En otra sesión de terapia, la psicóloga observó los progresos. Estáis aprendiendo a escucharos. Eso es lo más importante. Una tarde, Nicholas bajó a la cocina con su portátil. He actualizado el sistema de gestión de pedidos. Ahora funciona más rápido. Y también he añadido un módulo de análisis. Creía que habías dicho que ya no querías dedicarte al negocio de la pizza. Dije muchas cosas, sobre todo cuando le hice caso a mi padre. Olivia colgó sus nuevas obras de arte por toda la casa. Entre ellas había un retrato de su madre, no uno ceremonial como los de las portadas de las revistas, sino uno hogareño y cálido. ¿Sabes? Antes me daba vergüenza que no fueras como las madres de mis compañeros. Ahora estoy orgullosa. Hayden continuó con sus intentos de intervenir, pero ahora sus palabras no resonaban. Los niños habían aprendido a reconocer la manipulación y Verónica ya no se sentía culpable. La pizzería funcionaba a las 1000 maravillas. Los gerentes hacían un gran trabajo y los beneficios eran estables. Verónica se dio cuenta de que el negocio podía funcionar sin su presencia constante, si todo estaba bien organizado. Por las tardes los tres se sentaban a menudo en el salón. Nicholas trabajaba en nuevos programas, Olivia pintaba y Verónica revisaba informes. Cada uno hacía lo suyo, pero juntos. Ya no había cuchicheos a sus espaldas en la escuela. Quizá porque Hayden había dejado de difundir rumores, quizá porque los chicos ya no reaccionaban ante ellos. Se oyeron risas procedentes de la pizzería. Verónica se detuvo en la puerta, observando una escena inusual. Nicholas estaba instalando los nuevos terminales de caja, explicando algo a los camareros, y Olivia estaba colgando sus nuevas obras de arte en las paredes, una serie de carteles con el estilo característico de la cadena. La encargada intentó interferir en el proceso de diseño, pero su hija defendió su visión con seguridad. Aquí necesitas contraste. Mira cómo los colores reflejan el logotipo. Verónica se sentó en la mesa más alejada. No quería perturbar el momento. Después de toda la agitación, los niños por fin se sentían como en casa. Nicholas hablaba apasionadamente de las ventajas del nuevo sistema, gesticulando como si fuera un niño tratando de explicar a su madre los principios de un juego de ordenador. Hayden apareció de improviso, a menudo sin avisar, como si quisiera pillarles desprevenidos. Se quedó helado en el umbral cuando vio a los chicos trabajando. ¿Qué está pasando aquí? Modernización. Nicolás ni siquiera se dio la vuelta, continuando con la instalación de los equipos. ¿Estáis perdiendo el tiempo con unos hierros en lugar de preparar el ingreso? No es hardware, papá. Son aplicaciones prácticas de programación. Por cierto, ya he enviado la documentación a tecnología. Olivia bajó las escaleras, observando meticulosamente el póster que acababa de colgar. Hola, papá. ¿Qué te parece el nuevo diseño? Bonito, para un proyecto del colegio. En realidad es el estilo oficial de la cadena, mi primer encargo comercial. Verónica observó cómo cambiaba la cara de su ex marido. Estaba acostumbrado a una imagen diferente. Niños resentidos y confusos dispuestos a buscar su protección frente a la madre, Belle. Ahora tenía delante a unos adolescentes seguros de sí mismos y apasionados por su trabajo. Cuando se marchó, Nicholas apartó la mirada del ordenador. Por fin me he dado cuenta de por qué actúa así. Es importante para él sentir su poder sobre nosotros, y nosotros hemos crecido. En casa, Olivia colocó sobre la mesa los bocetos de la nueva campaña publicitaria. Trabajos brillantes y estilizados, en los que se adivinaba la letra ya formada de la joven diseñadora. Pensé que quizá podríamos empezar con un cambio de marca, refrescar el logotipo, añadir algunos elementos nuevos.
Creía que ibas a ir a la escuela de arte. ¿Eso interfiere con el trabajo en red? Podemos combinarlo. Nicholas se apartó de su portátil. Hablando de combinar, he estado esbozando un proyecto para automatizar toda la red, una solución basada en la nube, integrando todos los enchufes en un único sistema. Por las tardes solían reunirse en el salón. Verónica revisaba informes. Los niños trabajaban en sus proyectos. A veces Nicholas le explicaba algo a su hermana sobre algoritmos y ella le hablaba a su vez de principios de diseño. El fin de semana, Hayden llevaba a los niños a cenar a un restaurante caro. Volvieron antes de lo habitual. Empezó otra vez con lo de que tenemos que razonar contigo. Olivia se dejó caer en el sofá. Dijo que nos utilizabas como mano de obra gratuita. Y yo le respondí que fue a través de la pizzería que encontré mi vocación. Nicholas se acomodó junto a su hermana. No se da cuenta de que esto lo elegimos nosotros. Verónica miró a sus hijos y pensó en lo mucho que habían cambiado en el último año. Olivia ya no se escondía detrás de largos flequillos. Su trabajo se hacía notar en la comunidad profesional. Nicholas había pasado de ser un adolescente retraído a un joven programador entusiasta. En la pizzería, el gerente muestra las cifras del trimestre. Los beneficios habían subido gracias en gran parte a los conocimientos tecnológicos de Nicholas y a un nuevo diseño de Olivia. ¿Sabes? Chloe llegó por la noche con una botella de vino. Hablé con Hayden el otro día. Parece perdido. Es como si ahora no supiera cómo relacionarse con los chicos. Quizá debería empezar a escucharles. Nicholas defendió su primer proyecto comercial, un sistema de automatización para una pequeña cadena de cafeterías. Olivia consiguió una oferta de prácticas en un estudio de diseño. Estaban creciendo, cambiando, encontrándose a sí mismos. Y Hayden seguía intentando mantenerlos en sus antiguos roles, niños obedientes que necesitaban su guía. Pero sus palabras ya no resonaban. Sus intentos de manipulación estaban destrozando su nueva confianza en sí mismos. En la mesa de negociaciones de la sede de la red había representantes de una gran empresa federal. Su oferta de asociación parecía tentadora: entrada a nivel nacional, apoyo de una marca poderosa, inversiones serias. Verónica estaba examinando los documentos cuando se abrió la puerta. Hayden estaba en el umbral, acompañado de dos hombres con trajes caros. Pido disculpas por llegar tarde. Represento a una empresa de la competencia y tenemos una contraoferta. En el silencio que se hizo, Verónica levantó lentamente los ojos de los papeles. Hayden se sentó frente a ella y, desafiante, desplegó sus papeles. Ofrecemos la compra total de la cadena. El precio es más que generoso. Los representantes de la primera empresa miraron a su alrededor. Verónica se recostó en la silla y miró a su ex marido. Su sonrisa chulesca no había cambiado en 15 años de matrimonio. Es un movimiento interesante. ¿Cuánto tiempo llevas representándoles? El suficiente para darme cuenta de que este negocio es demasiado grande para ti. Es hora de ponerlo en manos de profesionales. Nicholas, que estaba sentado en un rincón con su portátil, ayudando en la presentación de los datos financieros, se apartó de la pantalla. Hemos subido un 40% en ventas. Yo mismo hice los cálculos. Chico, estas son preguntas de adultos. No soy un niño. Y los números no mienten. La noticia del conflicto se extendió rápidamente por la ciudad. Los reporteros locales llamaban pidiendo comentarios. Hayden estaba siendo entrevistado a diestra y siniestra sobre sus preocupaciones por el futuro de la empresa. En una pizzería, Olivia estaba trabajando en nuevos elementos de diseño cuando escuchó a los clientes hablar del artículo con los comentarios de su padre. ¿Te puedes creer que esté diciendo que ella no está haciendo un buen trabajo de gestión?, dijo ella. Creo que solo está celoso. La cadena tiene éxito. Esa noche, Olivia le mostró a su madre sus nuevos diseños. Mamá, he ideado nuevos carteles, que todo el mundo vea que somos una empresa familiar de verdad. Nicholas apoyó a su hermana.
y he analizado su propuesta. Hay unos números raros ahí, como si ocultaran algo. Papá está cabreado porque te ha ido bien. Olivia dejó el álbum a un lado. Siempre dice que las mujeres no pueden llevar un negocio. Federal esperó a que pasara el escándalo y volvió con una nueva oferta. Ahora no se trataba de una absorción, sino de una asociación a partes iguales. Hayden se presentó en la oficina sin previo aviso. Parecía desacostumbradamente confundido. Usted ganó. Rompieron el contrato conmigo. No era un juego, Hayden. No es una competencia. Solo negocios. ¿Sabes cuál es la parte más frustrante? Los chicos. Ellos te eligieron. Ellos no eligieron. Simplemente crecieron. Aquella tarde se reunieron en la pizzería en familia. Nicholas le explicaba al encargado los entresijos de trabajar con el nuevo sistema de contabilidad. Olivia colgaba su nueva obra de arte. Verónica observaba a los niños y pensaba en lo lejos que habían llegado desde que Hayden la había echado de casa, confiado en su poder sobre sus vidas. Hayden apareció en la puerta. Se quedó en silencio, observando la ajetreada habitación, a los niños enfrascados en sus tareas. Luego se dio la vuelta y se marchó. Por primera vez no intentaba imponer sus propias reglas. Después de firmar un acuerdo de asociación con una empresa federal, el ambiente en la oficina principal era muy animado. Verónica estaba revisando los documentos finales cuando la secretaria anunció la llegada de Hayden. «Tengo 5 minutos». Ni siquiera levantó la vista de los papeles. Hayden se detuvo junto a la ventana, contemplando el panorama de la ciudad. El letrero de su primera pizzería asomaba a lo lejos. «He venido a disculparme por todo este enfrentamiento. Inesperado. Mi terapeuta cree que debería hacerlo». Verónica finalmente miró a su ex marido. «¿Estás viendo a un terapeuta?» Después de que el trato fracasara, decidí averiguar por qué estaba reaccionando tan exagerando ante tu éxito. Ya no había la condescendencia habitual en su voz. Hablaba despacio, eligiendo las palabras como si estuviera leyendo un texto preparado de antemano. ¿Y a qué conclusiones has llegado? Que he estado intentando controlarte todos estos años, y a los niños, porque es más fácil cuando todos dependen de ti. Se oían voces en la recepción. Nicholas y Olivia habían vuelto del colegio. A menudo pasaban por el despacho después de clase antes de volver a casa. ¿Puedo pasar? Olivia se asomó al despacho y se quedó helada al ver a su padre. «Oh, ¿es un mal momento?» «No, pasa». Hayden se volvió hacia los niños. Estaba a punto de hablar con todos. Nicholas mantuvo una expresión recelosa, pero entró en el despacho. Acomodándose en su lugar habitual frente al ordenador, abrió desafiante su portátil. «He estado pensando mucho últimamente, sobre mi forma de actuar, sobre intentar ponerte en contra de tu madre». Olivia resopló. «¿Y qué?» Llegó una epifanía. «Olivia», Verónica sacudió la cabeza. «No, tienes razón». Hayden sonrió torcidamente. «Me merezco ese sarcasmo y estoy orgullosa de en lo que te has convertido, aunque no haya sido gracias a mí». En las semanas siguientes, algo cambió sutilmente. Hayden ya no trataba de entrometerse en el negocio, ya no manipulaba a los niños. Cuando se encontraban, intercambiaban discretas inclinaciones de cabeza, a veces breves frases sobre los niños. Nicholas fue el primero en notar el cambio en su padre. Ahora me escucha de verdad cuando le hablo de mis proyectos. No trata de enseñarme sobre la vida, solo escucha. Las cosas avanzaban en la pizzería. La nueva sociedad abría un amplio abanico de oportunidades, pero Verónica no tenía prisa por expandirse. Recordaba cómo había empezado siendo pequeña y no quería perder ese aire especial y familiar que caracterizaba a su cadena. Olivia colgó sus obras de arte en todas las pizzerías. Ahora todas las habitaciones tenían sus carteles, brillantes, elegantes y con su característica pizza cuadrada como protagonista.
Los visitantes preguntaban a menudo dónde podían comprarlos. «Mamá, ¿por qué no abrimos una línea de souvenirs?» Extendía nuevos diseños sobre la mesa. Camisetas, tazas, pósters. Las cosas también iban mejor en el colegio. Las notas de los dos niños habían mejorado y los profesores destacaban su mayor interés por los estudios. Resultaba especialmente gratificante que Nicholas hubiera encontrado un uso para su afición a las matemáticas y la programación, y Olivia para el dibujo. Hayden asistía a los actos escolares, se mantenía al margen, pero ya no intentaba llamar la atención de los niños. Una vez incluso elogió la nueva escenografía que Olivia había ideado para la obra del colegio. En casa se instaló un ambiente tranquilo y de trabajo. Por las tardes solían reunirse en el salón, cada uno con sus cosas, pero juntos. Nicholas escribía código, Olivia dibujaba, Verónica revisaba documentos. El viernes por la noche, Hayden pasó a recoger a los niños. Habían acordado cenar juntos. Por primera vez en mucho tiempo, se limitó a preguntar cuándo volverían, sin tratar de imponer sus condiciones. «¿Sabes?», dijo Chloe cuando se fueron, «hablé con él hace poco. Ha cambiado de verdad. Se acaba de dar cuenta de que está perdido. No, se dio cuenta de que no era un juego». El negocio fue viento en popa. La nueva sociedad trajo nuevas ideas y oportunidades, pero Verónica mantuvo el control de las decisiones clave. La cadena siguió siendo un asunto familiar en el que cada uno encontró su lugar. En la inauguración del siguiente local, Hayden apareció de repente entre los invitados. Se hizo a un lado, observando las maneras seguras de su exmujer y las sonrisas orgullosas de los niños. Luego se alejó en silencio, sin intentar llamar la atención. «Curioso», comentó Olivia. «Antes, seguro que montaba una escena. La gente cambia», se encogió de hombros Verónica. «O simplemente se cansan de luchar contra lo obvio». Nicholas se separó del ordenador. «Por cierto, el nuevo sistema funciona de maravilla». La mañana del lunes empezó con el ajetreo habitual. Olivia se preparaba para su clase en el estudio de arte. Nicholas preparaba la actualización del nuevo sistema desde casa. Verónica estaba ordenando su correo durante el desayuno cuando le llegó un mensaje de Hayden pidiéndole quedar. El pequeño café de la esquina de su antigua casa, al que no habían ido desde su divorcio. Hayden eligió una mesa junto a la ventana, golpeando nerviosamente con los dedos la encimera. «He estado pensando mucho últimamente, sobre nosotros, sobre cómo han cambiado las cosas». «Hayden, espera, déjame terminar. He estado viendo a un terapeuta, trabajando en mí mismo. Me di cuenta de lo complicado. Tal vez debería intentarlo de nuevo. Ahora soy diferente». Verónica dejó a un lado el café que no había tocado. Por la ventana pasaba un camión con el logotipo de su pizzería, brillante, llamativo, con el diseño de la firma de Olivia. Hace un año me habría alegrado oír esas palabras, pero ahora... «¿Estás saliendo con alguien?» «No, no es eso. Es solo que por fin me siento yo misma, sin estar pendiente de la opinión de otra persona, sin intentar ajustarme a las expectativas de otra persona». En la oficina la esperaba el papeleo de un nuevo proyecto. La expansión de la red estaba en pleno apogeo, pero ahora sabía exactamente lo que quería y hacia dónde se dirigía. Por la noche, los niños compartieron las noticias. Olivia había recibido su primer encargo para diseñar una cafetería independiente. Su trabajo había llamado la atención fuera de la empresa familiar. Nicholas estaba desarrollando una aplicación para gestionar una cadena de restaurantes. «Además, ha llamado papá», anunció Olivia despreocupadamente. Preguntó qué nos parecería que volvierais a estar juntos. «¿Y qué ha dicho?» «Que es cosa vuestra. Pero... mamá, no estarías de acuerdo, ¿verdad?» Nicholas se apartó del ordenador. «Realmente ha cambiado, pero eso no significa que todo tenga que ir hacia atrás. Ese fin de semana tuvieron una cena familiar en la primera pizzería. También vino Hayden, poco acostumbrado a estar callado,
como un extraño en aquel lugar ruidoso y divertido. «Estoy orgulloso de vosotros», dijo cuando los niños se apartaron. «Habéis creado algo real y habéis criado unos hijos maravillosos». «Hemos criado», sonrió Verónica. «Tú también eres su padre y eso nunca cambiará. Pero marido no, ya me he dado cuenta». No había amargura en su voz, solo una tranquila aceptación. Observó cómo Olivia explicaba a los camareros el nuevo concepto de decoración de la sala mientras Nicholas mostraba al encargado las actualizaciones del sistema. En casa, Verónica sacó viejas fotografías. Su boda, los primeros años de su matrimonio, el nacimiento de sus hijos. Tantas esperanzas, planes, expectativas. Ya no sentía dolor al mirar esas fotos, solo gratitud por el viaje que la había traído hasta hoy. Chloe entró aquella noche con una botella de vino. ¿Te has enterado de que Hayden se ha declarado? Más bien sondeó el terreno. ¿Y? Sabes, hay una regla en los negocios. No vuelves atrás en proyectos cerrados, aunque parezca que esta vez va a ser diferente. En la pared del salón estaba la nueva obra de Olivia, un retrato familiar. Los tres contra el telón de fondo de su primera pizzería. Colores vivos, líneas seguras, sensación de movimiento y vida. Nicholas instaló la última actualización del sistema. Ahora toda la red funcionaba como un solo organismo, coherente, clara, eficiente. Como su pequeña familia. Hayden ya no hablaba de volver. Cuando se reunían, hablaban de los niños, a veces de negocios, con calma, de negocios, sin rencores ni quejas. El viernes por la noche se reunieron en su pizzería favorita. Nicholas discutía con el encargado sobre las novedades del programa. Olivia colgaba su último trabajo. Verónica los miró y pensó en lo extraña que era la vida. A veces hay que perderlo todo para encontrarse a uno mismo. Al otro lado de la ventana, la ciudad vivía su propia vida, y los carteles de su pizzería brillaban bajo las luces del atardecer. Ya no era solo un negocio, sino una auténtica historia familiar. Una historia sobre cómo una decisión puede cambiarlo todo, y de cómo a veces el final es solo el principio.